Hoy aquí en Buenos Aires, Argentina, está haciendo 32 grados centígrados, pero por la alta densidad que hay en la atmósfera, lo que es la presión atmosférica, pareciera que hace 40 grados aquí en Buenos Aires, pero esto no impide el que se predique la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a analizar este versículo y compararlo con lo que nuestro Señor Jesucristo habló y lo que dice también en el libro de Apocalipsis. Pablo el apóstol era un hombre que era inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, hablaba por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios le revelaba todas las cosas y le enseñaba, y su boca abría y el Espíritu Santo hablaba por medio del apóstol Pablo, el último apóstol que el mismo Señor Jesucristo fue a buscar, lo seleccionó y dio testimonio que este era el apóstol número 12. Los hombres eligieron a Matías, pero Jesús eligió a Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en lo que el Señor enseñó, el Evangelio Santo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si retenemos la palabra que se nos ha predicado, seremos salvos. La única manera de ser salvos es retener la palabra que hemos recibido desde un principio, como dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, que debemos nosotros recibir, retener la palabra implantada. No recuerdo ahora el versículo bíblico del apóstol Juan, de memoria no lo recuerdo. Ahora sí, me está viniendo, gracias Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Lo que habéis oído desde el principio, eso debemos guardar. Si lo que hemos oído desde el principio, eso guardamos, eso retenemos, entonces la comunión del Padre y del Hijo estará con nosotros. Pero debemos retener lo que hemos recibido en un comienzo. El apóstol Juan enseña y el apóstol Pablo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenemos la palabra que hemos recibido. Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscarlo, usted lo puede buscar también juntamente conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. O sea, no solamente estar firme, retener la doctrina. Si nosotros nos deslizamos y abrazamos una doctrina diferente a la de cual el Señor Jesucristo enseñó, nos perderemos. Por eso Jesús hace énfasis en la doctrina verdadera. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor y nuestro Padre Dios, dice, menciona a los dos, a Jesús y al Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. Para que Dios conforte nuestros corazones, para que Dios nos afirme en toda palabra y obra, debemos retener la palabra del testimonio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Busquen su casa juntamente conmigo para leer las Escrituras,
porque los falsos profetas enseñan cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Y tú eres en las Escrituras, usted tiene que leer la Escritura, tiene que leer la Biblia. Lea conmigo juntamente Apocalipsis 2.25. Vamos a leer juntos 2.25. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 25 y 26 también. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vamos al versículo anterior para poder entenderlo. Versículo 24. Pero a vosotros, está hablando Jesucristo, acá habla Jesucristo, acá no habla ningún apóstol, acá habla Jesucristo, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, una doctrina rara y extraña, que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, no les voy a poner otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Y qué era lo que tenían en la iglesia de Tiatira? La sana doctrina. Retengan la sana doctrina, como Pablo enseñó que si nosotros retenemos la doctrina, el evangelio verdadero, vamos a ser salvos, si no, no. Si no retenemos la doctrina, no vamos a ser salvos. Por más que yo sea educador bíblico, por más que yo sea consejero, por más que yo sea pastor, por más que yo sea ministro del evangelio, si no retengo la doctrina de Jesucristo, no voy a ser salvo. Porque me baso en la doctrina de Jesucristo y no en el fundamento de los hombres. 26, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Jesús está hablando. El que venciere, hay que vencer. Toda falsa doctrina que quiera venir contra nosotros debemos rechazarla y abrazar la doctrina verdadera y guardar las obras del Señor obedeciendo su palabra. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hasta el fin debemos perseverar en la gracia de Jesucristo, en el Espíritu Santo y la doctrina de Jesucristo. Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que venció Jesús para poder sentarse en el trono con su Padre? ¿Qué es lo que venció? Venció al pecado, venció la tentación, venció a la muerte, venció a Satanás. Y Dios lo resucitó de entre los muertos, victorioso, y lo llevó hasta el trono, para que Jesucristo, hijo de David, descendiente de David, heredero al trono, sea el que herede el trono. Y por eso en el cielo, los ángeles, los arcángeles, los seres vivientes, los querubines, se postran ante el Cordero y adoran al Cordero y alaban al Cordero. Como adoran y alaban al Padre, así adoran y alaban al Cordero. Porque la Biblia dice que Dios lo puso en lo sumo, en lo más alto, para que toda rodilla se doble ante Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo el apóstol dijo estas palabras: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Así que la doctrina de salvos, siempre salvos, no es una doctrina verdadera, no es una doctrina de Jesucristo. La doctrina de salvos, siempre salvos, la doctrina de los unicitarios, la doctrina de los solo Jesús, no es la doctrina verdadera. La doctrina verdadera es la que Jesús nos enseñó. Debemos guardar su palabra, no los dichos de los hombres. La palabra de Dios es interpretada por el Espíritu Santo en la revelación de su gracia para que nosotros las podamos entender. La palabra de Dios no se interpreta de forma privada, porque los hombres santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios. Y como ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos inspira para traer la revelación correcta de las Escrituras, para no transgiversarlas, para no torcerlas, para no manipularlas.
El que manipula la palabra de Dios está en un terrible pecado. El que transgiversa las palabras del Señor está en un tremendo pecado. Cuidado. Seamos sobrios y velemos atentamente, escudriñando la Escritura, a ver qué el Espíritu Santo nos enseña. Y si hay un punto de la Escritura que no logramos entenderlo, dejemos ese punto de la Escritura, ese versículo, ese capítulo, y volvamos en oración al Señor, y hasta que el Señor no nos traiga claridad, luz y revelación, no lo enseñemos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo sin revelación, sin dirección del Espíritu Santo, sin respaldo del Espíritu Santo, y enseñan conforme lo que les parece y lo que piensan en sus mentes. Pero los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios, y el mismo Espíritu Santo nos inspira a darnos la revelación de las Escrituras. Si no tengo revelación de la Escritura, más vale que no las predique, sino que aguarde el tiempo y el momento hasta que me sean reveladas. Hoy se adelantan muchos en sus pasos, y se adelantan y acortan los tiempos, y quieren ser doctores de la ley, maestros, enseñadores, profetas. Pero cuando Dios todavía no les dio el tiempo y el momento para que prediquen, pero ellos predican. Como dice el libro de los profetas, yo no les hablaba, pero ellos corrían. Yo no les daba palabra, pero ellos corrían y expresaban palabras, pero no eran de Dios. Así eran los falsos profetas en la antigüedad. Hoy también los falsos profetas se rigen de esta manera. Se adelantan a los hechos y hablan y declaran y enseñan palabras que el Espíritu Santo nunca enseñó. Cuidado con los falsos profetas. Esta es la enseñanza del día de hoy. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos, si no creísteis en vano. Parece que hay muchos que creen en vano, porque enseñan doctrinas que no tienen nada que ver con el fundamento de los apóstoles y profetas y del Evangelio y del Apocalipsis. Cristo viene pronto, pero antes viene el día de la calamidad, donde su pueblo será guardado por un tiempo. Y muchos se transformarán en mártires por causa del testimonio de Jesucristo. Otros serán guardados en el desierto, como dice Apocalipsis capítulo 12. El que tenga entendimiento entienda, y el que no tiene el entendimiento búsquelo a Dios hasta que reciba el entendimiento del Espíritu Santo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar al pueblo evangélico.